Saludos, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Saludamos particularmente a nuestra hermana Alcida Sanís y familia, que nos ven desde Bélgica, Europa, y a nuestra hermana Beverly Díaz y familia, que nos ven desde Perú, Suramérica, y a nuestro hermano Juan Castro y familia, que nos ven desde Tennessee, Estados Unidos. El título de nuestra lección es Comienza el ministerio. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que sea el nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. La lección de los primogénitos. Basado en Mateo capítulo 3, hablando de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 5 y 6 dice: y acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y al confesar sus pecados eran bautizados por él en el Jordán. Es evidente ver que Juan bautizó una multitud. Sin embargo, también en San Juan, capítulo 4, el verso 1 dice: Jesús ganaba y bautizaba más discípulos que Juan. Verso 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. También notamos que Jesús ganó una multitud mayor que la de Juan. Tenemos dos multitudes, la de Juan y la de Jesús. Ambas multitudes se fusionaron. Y de esas multitudes solo sobrevivieron 120. Los demás rechazaron a Cristo. Hechos capítulo 1, verso 15 dice: en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número. 120 sobrevivieron de estas primeras multitudes. 120. Sin embargo, también se corrobora y se comprueba que los 120 trajeron a una multitud más. Hechos capítulo 4 verso 32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Esta multitud que trajeron los 120 ocupó el lugar de la multitud de Juan y de la multitud de Jesús. Lección: los primeros pueden ser sustituidos por los segundos. Veamos otros ejemplos. Caín fue primogénito, Abel no lo fue. Caín se perdió, Abel no se perdió. Esaú fue primogénito, Jacob no lo fue. Esaú perdió su primogenitura, Jacob la ganó. Hay una lección entre los primogénitos y los primeros frutos. Aquellos que han aceptado primero el mensaje de verdad presente, corremos el riesgo de que otros ocupen nuestro lugar, tal como se ha visto en estos ejemplos. Sin embargo, así como los 120 sobrevivieron, también de nosotros los primeros que hemos escuchado el mensaje de verdad presente, también puede haber sobrevivientes, aunque la mayoría abandonen el mensaje. Esta es la lección que sacamos de los primogénitos. En el tiempo de Juan el Bautista existían grupos populares. Veamos cuál fue la actitud de él hacia estos grupos. Mateo capítulo 3, verso 7 dice: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Él se negó a bautizarlos, aún siendo ellos populares. ¿Pero por qué se negó? Porque no habían mostrado frutos dignos de arrepentimiento.
Estos grupos populares creían que Dios los necesitaba a ellos para que su obra prosperara. Sin embargo, eran ellos los que necesitaban a Dios y lo tuvieron que aprender. Mateo capítulo 3, verso 9, Juan les dice: y no penséis en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Hoy también nosotros debemos aprender la misma lección. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Punto número 2, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, verso 11 dice: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El lector superficial podría concluir que acá hay 3 bautismos: el del agua, en Espíritu Santo y en fuego. Sin embargo, en el análisis profundo, en el análisis final, encontramos que únicamente hay 2 clases de bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en Espíritu Santo y fuego se unen, se fusionan y llegan a ser uno. ¿Pero cómo lo sabemos? Bueno, Mateo 3, verso 11, en la última parte dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La letra I, la conjunción I, une el bautismo en el Espíritu Santo con el bautismo en fuego, llegando a ser un solo bautismo. Se puede ver que Cristo en su tiempo no realizó este bautismo combinado, bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Pero déjenme decirle que sí ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo y lo recibieron los 120. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en poder, porque Hechos capítulo 2 muestra que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero nunca los discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Así que el bautismo que Juan pronosticó que Cristo realizaría, el bautismo combinado, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, está aún en el futuro. Veamos con qué se relaciona el bautismo en fuego. Malaquías capítulo 3, el verso 2 dice así: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hablando de Cristo. ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él, Cristo, es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Nótese que el término fuego se está relacionando con otro término, con el término purificación, porque el fuego purifica, implicando que cuando Cristo realizará el bautismo en fuego, hará una purificación. Es lo que se nos está denotando en estos versos. Ahora, vayamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, el verso 15 dice: ved, el Eterno vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Noten que se está pronosticando que el Señor vendrá a descargar su ira y dice que vendrá con fuego. Sigamos leyendo Isaías 66, verso 16. Dice: porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Entonces se está relacionando ahora el fuego con muertos por el Señor. Así que cuando Cristo hará el bautismo en
fuego implica purificación e implica muertos. En Mateo capítulo 3, verso 11, acá lo menciona Juan el Bautista, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. El 12, que es la continuación del verso 11, nos da más información sobre este tipo de bautismo. Hablando de Cristo, Mateo capítulo 3, verso 12 dice: su aventador está en su mano, limpiará su era, allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Notemos que el verso 12 está hablando sobre el bautismo en fuego, solo que da más detalles. Analicémoslo. Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano. El aventador es un palo que se utiliza para aventar, para tirar la paja con el trigo, solo que estando en el aire, la paja es llevado por el viento y el trigo es preservado. Para eso sirve el aventador, y el aventador está en la mano de Cristo. Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano. Sigue diciendo: limpiará su era. Cristo limpiará su era. Pero un sinónimo de era es campo. Era y campo es lo mismo. Entonces, Cristo limpiará su campo. Definamos qué representa el campo. Para ello leeremos el espíritu de profecía. Palabras de vida del gran maestro. Palabras de vida del gran maestro en la página 49. El capítulo se llama ¿Por qué existe el mal? Dice: el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. Así que el campo representa a la iglesia de Cristo en el mundo. Cuando Mateo menciona, Mateo capítulo 3, en el verso 12, dice: limpiará su era. Está hablando que limpiará el campo, limpiará a su iglesia. ¿Quién? Cristo. Allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Cuando Cristo va a limpiar su iglesia, su era, Él hará una separación entre la paja, lo inservible, y separará el trigo en el granero, un lugar de protección. Pero la paja será quemada, justo como se menciona en Mateo 13 sobre la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:30 dice que la cizaña será juntada y luego será quemada, pero el trigo será juntado en el granero, un lugar de protección. ¿Quién hará esta separación? ¿Quién hará esta limpieza? Cristo. ¿Cuándo lo hará? Cuando realice el bautismo combinado, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego en la iglesia adventista. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 75, dice así: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. ¿La iglesia adventista será purificada? Sí, con el bautismo en Espíritu Santo y fuego. La evidencia lo está marcando. El profeta Isaías nos dará más luz sobre el bautismo en fuego, sobre la purificación de la iglesia. Nos ayudará a ubicar el tiempo de su cumplimiento. Isaías capítulo 3, verso 16. Dice el Eterno: las hijas de Sión
se han ensoberbecido. Notemos que está hablando de las hijas de Sión. Identifiquemos qué representa Sión. Isaías capítulo 51, el verso 16, la última parte dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, en profecía, Sión representa al pueblo, a la iglesia de Dios. Cuando Isaías capítulo 3, verso 16, dice el Eterno: las hijas de Sión se han ensoberbecido. Cuando menciona la frase hijas de Sión, está queriendo decir las hijas de la iglesia adventista, las hijas de Sión. En Isaías capítulo 3, del verso 16 en adelante, se describe a las hijas de Sión, que se les muestra a ellas siguiendo la senda de la mundanalidad, siguiendo la senda de la vanidad, al pintarse, al usar aretes, al usar brazaletes, al usar una infinidad de adornos exagerados. Estas hijas de Sión son las mujeres que no están siguiendo la verdad, pero están dentro de la iglesia adventista. Isaías capítulo 3, en el verso 25 y 26, relaciona a Sión, a la iglesia adventista, con una guerra. Veámoslo punto por punto. Isaías capítulo 3, verso 25 dice: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Verso 26. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desolada, se sentará en tierra. Notemos que se está hablando de varones, de hombres. Estos hombres caerán a espada. ¿A quiénes se refiere? Recuérdese que Isaías capítulo 3, del verso 16 en adelante, está hablando de Sión, de la iglesia. Isaías 3:16 menciona a las hijas, es decir, a las mujeres de Sión. Pero en Isaías capítulo 3, verso 25, ahora menciona a los varones de Sión. Solo que a estos varones inconversos, estos hombres inconversos dentro de la iglesia, se les está pronosticando que caerán a espada, que caerán en una guerra. Porque dice Isaías capítulo 3, verso 25: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Notemos que se está relacionando a los miembros de la iglesia adventista, a los hombres, a los varones inconversos, se les relaciona con una guerra, que van a caer ahí. ¿Cómo sé que son hombres inconversos? Porque Dios no los protege. De lo contrario, Dios los protegería y no caerían en esta guerra pronosticada. Pero al no estar con Dios, Dios no les da su protección y estos hombres caen en la guerra. Pero resaltamos que Dios está relacionando a Sión, la iglesia, con una guerra. ¿Dónde lo vemos? En Isaías 3, verso 25. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Isaías capítulo 3, verso 26 continúa: sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desolada, se sentará en tierra. Notemos que se habla de las puertas que se van a entristecer y enlutar. Puertas literales no pueden entristecerse ni enlutarse, implicando entonces que estas puertas representan a gente que se va a entristecer y se va a enlutar, porque va a ver que habrá varones, hombres, miembros de la iglesia adventista, que van a caer en la guerra.
Se van a entristecer al ver morir a los varones de la iglesia, pero infieles. Pero mientras está ocurriendo la guerra, dice Isaías capítulo 3, verso 26, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, cuando dice y ella, se está refiriendo a una mujer, no a un hombre, y ella, una mujer, y una mujer en profecía representa a la iglesia, y ella, la iglesia, desolada, se sentará en tierra. Notemos que mientras habrá gente llorando por algunos varones, hombres de la iglesia que van a morir en la guerra, al mismo tiempo el profeta Isaías mira a ella, a la iglesia desolada. ¿Y qué implica la palabra desolada? Implica que estará vacía, pero ¿vacía de qué? De pecadores y de pecado. Así vio el profeta Isaías a Sión, a la iglesia desolada, vacía. Veamos esta misma verdad, pero a través de los ojos del profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 9, Ezequiel resaltando la palabra desolada, vacía. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9, verso 6 dice: y matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Nótese, no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Los ángeles matarán a los que no tengan el sello. Pero a los que tengan el sello del Dios vivo no los van a tocar. Son los que sobrevivirán. Ezequiel 9, verso 8 dice: cuando estaban matando, yo quedé solo. Me postré sobre mi rostro y clamé: Señor eterno, ¿destruirás a todo el resto de Israel, derramando tu ira sobre Jerusalén? Notemos que como Ezequiel vio esta matanza en visión, mientras los ángeles iban matando a todos aquellos que no tenían el sello, Ezequiel se sintió que quedó solo, porque la iglesia se vio, al menos en visión, desolada. Por eso Ezequiel siente que queda solo y pregunta: Señor, ¿destruirás a todo el resto de Israel? ¿Destruirás a todos? Y la respuesta es obvia: no, no a todos, solo a los que no tengan el sello. Isaías capítulo 3, verso 26 utiliza el término desolada. El profeta Ezequiel utiliza la frase para hablar y mencionar que la iglesia va a ser purificada y que va a estar un tanto vacía. Utiliza la frase en Ezequiel capítulo 9, verso 8, y quedé solo. Entonces, tanto Isaías como Ezequiel están de acuerdo que la iglesia, cuando va a ser purificada, va a quedar vacía, sin pecadores y sin pecado. Solamente los sobrevivientes serán los que tengan el sello del Dios vivo. Puesto que nuestro objetivo principal es ubicar el tiempo del bautismo en fuego, el tiempo de la purificación de la iglesia, regresemos a Isaías capítulo 3, versos 25 y 26. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Ya hemos dicho que estos varones son de Sión, pero a estos varones de Sión se relacionan con la guerra. También en Isaías capítulo 3, verso 26 dice: sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, la iglesia desolada, se sentará en tierra. Mientras estará ocurriendo la guerra en el mundo secular, al mismo tiempo estará
ocurriendo un desolamiento en la iglesia, porque el profeta Isaías dice que quedará desolada. Es decir, mientras estará ocurriendo la guerra en el mundo secular, al mismo tiempo Dios estará haciendo una limpieza dentro de Sión, dentro de la iglesia. Leamos lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 244 y 245. Dice: se me presentó la profecía de Isaías 3, aplicada a estos últimos días, y los reproches se dan a las hijas de Sión, que piensan únicamente en las apariencias y en el exhibicionismo. Leed el versículo 25, y aquí lo cita: tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Se me mostró que este pasaje se cumpliría estrictamente. Notemos que se está relacionando a la iglesia con la guerra, y dice que este verso, donde habla sobre la iglesia y la guerra, se cumpliría estrictamente. Sigue diciendo: la guerra se ciñe el casco de batalla. Oh Dios, protege ahora a tu pueblo. Guerra, el pueblo. ¿Por qué se está relacionando? Porque mientras estará ocurriendo la guerra que está pronosticada en Zacarías 14:2, una guerra que se peleará en el Medio Oriente, mientras estará ocurriendo la guerra de Nahum, específicamente Nahum capítulo 3, que es la misma guerra de Zacarías 14:2, la guerra que se peleará en el Medio Oriente. Mientras estará ocurriendo esa guerra, Dios nos está advirtiendo que Él hará una purificación en la iglesia. Y cuando Él realizará la purificación en la iglesia, se cumplirá lo que dice Isaías 3, que la iglesia quedará desolada, vacía de pecadores y de pecado. Tenemos la señal que la purificación de la iglesia se está acercando, porque la guerra en el Medio Oriente ha estado en proceso de cumplirse. Solo podemos notar lo que está ocurriendo en Siria, una guerra que las Naciones Unidas ya declararon el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Punto número 3, las tentaciones. ¿Sabías que Cristo durante los 40 días y 40 noches no sintió hambre porque estaba en visión, pero al salir de ella sintió hambre? Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía en la carta 159 del año 1903. Dice: la visión se terminó y entonces la naturaleza humana de Cristo pidió alimento. Notemos que terminó la visión y luego su naturaleza pidió alimento, sintió hambre. Pero mientras estaba en visión, durante los 40 días y 40 noches, Él no sintió hambre. ¿Sabías que Satanás mintió al presentarse a Cristo como el ángel que había detenido la mano de Abraham para que no matara a su hijo Isaac? Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía en la Review Herald del 4 de agosto de 1874. Dice: Satanás le dijo a Cristo que él era el ángel que había detenido la mano de Abraham cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac, y que ahora había venido para salvarle la vida.
¿Sabías que Satanás intentó hipnotizar a Cristo para que cayera en las tentaciones? Veamos lo que dice el espíritu de profecía en la carta 159 del año 1903. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Así que el espíritu de profecía nos está dando luz que Satanás hipnotizó a Adán y a Eva para que cayeran en pecado, pero intentó hacer lo mismo con Cristo para que cayera en las tentaciones, pero no pudo. ¿Qué significa hipnotizar? Viene de la palabra hipnosis. Hipnosis en griego significa adormecer. Satanás intentó adormecer a Cristo, hipnotizarlo para que cayera en sus tentaciones, pero no pudo. ¿Sabías que 4000 años después que cayó el primer Adán, Satanás intentó hacer caer al segundo Adán, a Cristo? Eso lo dice en la Review and Herald del 28 de julio de 1874. 4000 años después, Satanás intenta hacer caer en tentación al segundo Adán, pero no pudo. ¿Sabías que Satanás le pidió a Cristo que le demostrara que Él era el Hijo de Dios? Finalmente Cristo se lo demostró. Mateo capítulo 4, verso 3 dice: entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás insistía que Cristo le demostrara que Él era el Hijo de Dios. Finalmente, Cristo se lo demostró. Mateo 4, verso 10 dice: entonces respondió Jesús: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si Satanás se retiraba, reconocía automáticamente que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era Dios. Pero si Satanás no se iba a retirar y se iba a quedar, era una evidencia que él no reconocía que Cristo era el Hijo de Dios. Pero veamos cuál fue su reacción a esta orden. Mateo 4, verso 11. Entonces el diablo lo dejó. Como lo dejó, él reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. No pudo resistir esa orden porque verdaderamente Cristo es Dios. Cuarto punto. El inicio del ministerio de Cristo está en perfecta armonía con la naturaleza y con la profecía. Comparémoslo primero con la naturaleza y luego con la profecía. Para ello debemos saber sobre dos fiestas: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, o llamada también la fiesta de las cabañas. Empecemos con la fiesta de la Pascua. Mateo capítulo 26, del verso 19 al 21, dice: los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Resaltamos la palabra Pascua. Verso 20. Al atardecer Jesús se sentó a la mesa con los 12. Verso 21. Y mientras comían les dijo: os aseguro que uno de vosotros me ha de entregar. Es notable ver en estos versos que Cristo celebró la Pascua con sus discípulos. Pero ¿cuándo se celebraba la Pascua? Para ello iremos al libro de Números. Números capítulo 28, el verso 16 y 17 dice: el 14 del primer mes, subrayemos primer mes, será la Pascua del Eterno.
Entonces la Pascua se celebraba en el primer mes. Números capítulo 28, verso 17 dice: el día 15 de este mes será fiesta. Por 7 días comerán pan sin levadura. ¿Cuándo empezaba la fiesta de la Pascua? El día 15. ¿Cuántos días tardaba la fiesta? 7 días. Del día 15 al día 21 hay exactamente 7 días. Es decir, la fiesta de la Pascua abarcaba desde el día 15 hasta el día 21. Cristo celebró la Pascua. Interesantemente, aquel día 15, cuando se celebró la Pascua, era un día jueves. Si el día 15 era un día jueves y Cristo comió la Pascua, el día 16 era un día viernes. Correcto, era un día viernes. El día 16 del primer mes del año 31 era un día viernes. El mismo día en que Cristo fue crucificado, el día viernes. Veámoslo gráficamente. Veámoslo gráficamente. Acá en esta gráfica profética se puede notar, si usted desea esta gráfica profética, lo puede solicitar y se lo enviamos por correo electrónico. La Pascua se celebraba, como ya notamos, en el primer mes, desde el día 15 hasta el día 21, lo cual hay 7 días, porque la Pascua duraba 7 días. Ya dijimos que el día 15, cuando inició la Pascua, cayó en un día jueves. El día 16 fue un día viernes. El día 16, viernes, Cristo fue crucificado. Por eso acá ven en la imagen la cruz. El día 16, Cristo es crucificado. Este día 16 era del primer mes del año 31. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la fecha exacta en que Cristo fue crucificado? Respuesta. Cristo fue crucificado el día 16, que fue un día viernes, del primer mes del año 31. Muy bien. Esta fecha que hemos mencionado fue el fin del ministerio de Cristo. Pero lo que nos interesa es el inicio del ministerio de Cristo, para saber cuándo Él empezó a sembrar la buena semilla del Evangelio. Para ello vamos a retroceder 3 años y medio exacto para saber la fecha exacta cuando Cristo fue bautizado, porque desde el bautismo de Cristo hasta la crucifixión de Cristo hay exactamente 3 años y medio. Repito, desde el bautismo de Cristo hasta la crucifixión de Cristo hay exactamente 3 años y medio. Entonces, como ya tenemos la fecha exacta de la crucifixión de Cristo, lo único que vamos a hacer es retroceder 3 años y medio. Y al llegar a los 3 años y medio, vamos a toparnos o vamos a encontrarnos con la fecha exacta del bautismo de Cristo. Muy bien, retrocedamos. Veamos la gráfica, ojo en la gráfica. Desde el día 16 del primer mes del año 31 vamos a empezar a retroceder. Empezamos, seguimos, retrocedemos y llegamos. Aquí vamos un año. Seguimos retrocediendo. Y llegamos a 2 años. Ya retrocedimos 2 años. Ahora retrocedamos un año más. Seguimos. Y ya retrocedimos 3 años. Ahora nos falta retroceder solo medio año. Retrocedamos. Y ojo en la parte que está de color amarillo. Vamos a retroceder solo medio año más. Seguimos, seguimos, seguimos. Y llegamos al día 16 del séptimo mes. Día 16 del séptimo mes
del año 27. Sí, el día exacto, la fecha exacta del bautismo de Cristo fue el día 16 del séptimo mes del año 27. Nuevamente repetimos porque es muy importante. La fecha exacta del bautismo de Cristo es el día 16 del séptimo mes del año 27. Ahora, ¿qué de relevancia tiene esta fecha? Oído y ojo a esto. En el mes séptimo se celebraba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Y justo Cristo fue bautizado en el séptimo mes, en el mes que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Ahora, vamos a ir a leer lo que dice Levíticos sobre la fiesta de las cabañas. Levíticos, acompáñenme, abramos la Biblia. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, verso 34, dice: di a los israelitas el día 15 de este séptimo mes, oigan, séptimo mes, empieza la solemne fiesta de las cabañas, o la fiesta de los tabernáculos. Okay. ¿Cuándo empezaba la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas? El séptimo mes, en el día 15. Vayamos haciendo la relación. Cristo fue bautizado en el séptimo mes. Levíticos 23, 39. Desde el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis cosechado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. Noten que la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, se celebraba después de la cosecha. Después que se había recogido los frutos. Después, ¿por qué? Porque la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos era una fiesta en gratitud a Dios, en celebración de que la cosecha había terminado. Era una fiesta que indicaba el fin del año agrícola, porque se cosechaba, ya era el fin. Al mismo tiempo entonces se despedía con la fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos, se despedía el año agrícola y se iniciaba un nuevo año agrícola. ¿Y cómo se inicia un nuevo año agrícola? Un nuevo año agrícola se inicia sembrando. ¿Y cómo se termina un año agrícola? Cosechando. Interesantemente, Cristo fue bautizado en el séptimo mes. Y en ese séptimo mes se estaba celebrando la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Como estudiante de la Biblia, usted sabe que después que Cristo fue bautizado, Él inició su ministerio. Lo interesante es que en el séptimo mes Cristo es bautizado. En ese séptimo mes se celebró la fiesta de las cabañas, lo que indicaba el final de un año agrícola, celebrando una cosecha, y iniciaba un nuevo año agrícola sembrando la semilla. Cristo exactamente inicia un nuevo año agrícola con su ministerio, empezando a predicar la palabra. Por eso decimos que el inicio del ministerio de Cristo está en perfecta armonía con la naturaleza. Veámoslo gráficamente. Cristo fue bautizado el día 16 del séptimo mes del año 27. Ya hemos demostrado que en el séptimo mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Esta fiesta indicaba el fin del año agrícola y al mismo tiempo indicaba
el inicio de un nuevo año agrícola. Esta fiesta de los tabernáculos iniciaba desde el día 15 y terminaba el día 21. Cristo fue bautizado el día 16. Quiere decir que Cristo fue bautizado dentro de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que indicaba el fin del año agrícola, la fiesta que indicaba el inicio de un nuevo año agrícola. ¿Y cómo se iniciaba el nuevo año agrícola? Se iniciaba sembrando la semilla. Y Cristo en este nuevo año agrícola empieza también a sembrar la semilla del Evangelio, iniciando su ministerio. Por eso decimos que el inicio del ministerio de Cristo está en perfecta armonía con la naturaleza. Ahora comparemos el inicio del ministerio de Cristo con la profecía, porque están en perfecta armonía. Leamos Mateo capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. En Marcos capítulo 1, verso 15 se dice lo mismo, solo que se da un detalle más. Marcos capítulo 1, verso 15 dice, Marcos 1, 15, decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Mateo 4:17 no menciona la palabra tiempo, pero Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refería Cristo cuando Él decía: el tiempo se ha cumplido? Para ello iremos a Daniel, el libro de Daniel, Daniel capítulo 9, Daniel 9, para ver qué tiempo se había cumplido. Daniel capítulo 9, el verso 25, dice: conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Noten que el punto de partida es el tiempo de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mesías significa ungido. Es decir, el Mesías, ese término se refiere a Cristo. Cristo como el Mesías. ¿Cuándo Cristo fue ungido? Fue ungido cuando fue bautizado. Ungido con el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice en Daniel 9, verso 25, desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el bautismo de Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 hacen un total de 69 semanas. 69 multiplicado por 7. ¿Por qué por 7? Porque cada semana tiene 7 días. 69 multiplicado por 7 nos da un total de 483 días. En esta profecía se aplica el principio de día por año. ¿Y dónde está escrito eso? En Ezequiel 4:6, en Números 14:34, dice: día por año, día por año. Entonces, en 69 semanas hay 483 días. Y es día por año, entonces tenemos 483 años. Puesto de otra manera, desde la orden que se dio de restaurar Jerusalén hasta que Cristo fue bautizado, hay exactamente 69 semanas o 483 años. Un
tiempo. Ahora, cuando Cristo dice en Marcos capítulo 1, verso 15, que el tiempo es cumplido, se refería al tiempo de 69 semanas, al tiempo de 483 años. Eso ya se había cumplido. Por eso Cristo dijo, el tiempo es cumplido, refiriéndose a la profecía de Daniel 9, 25. Veamos lo que dice el espíritu de profecía. El libro El deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, en la página 199 y página 200. El capítulo se llama El reino de Dios está cerca. Acá va a explicar Marcos capítulo 1, verso 15. Lo cita acá y dice: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Viene la interpretación. El tiempo que él declaraba cumplido era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Luego cita acá Daniel 9, 25 y dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Justo cuando se cumplieron las 69 semanas, los 483 años de Daniel 9:25, justo cuando se cumplieron, Cristo empezó su ministerio. Por eso Él empezó a predicar: el tiempo es cumplido, arrepentíos. ¿Qué tiempo se había cumplido? Las 69 semanas, los 483 años. Por eso decimos que el inicio del ministerio de Cristo está en perfecta armonía con la profecía. Punto número 5. Pescadores y cazadores de hombres. Mateo capítulo 4, del verso 18 al verso 22, se relata sobre Pedro y su hermano Andrés, sobre Santiago y su hermano Juan. Mateo capítulo 4, el verso 19 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa fue la invitación. ¿Eran pescadores literalmente? Sí. Pero Cristo los iba a hacer y los hizo pescadores de hombres. Ahora, en nuestro tiempo, Dios nos está haciendo el mismo llamado, con adición a algo más. Nos está llamando a ser también cazadores. ¿Dónde está escrito esta profecía? En Jeremías. Jeremías, capítulo 16. Jeremías, capítulo 16, verso 16 dice: voy a enviar, oído esto. Jeremías 16, 16. Voy a enviar a muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán.
Después enviaré a muchos cazadores y los cazarán de todo monte, de todo collado y de las cavernas de las rocas. Oído y ojo a esto. Dios dice que enviará a muchos pescadores, no pocos, a muchos pescadores. Luego de ellos enviará a muchos cazadores. ¿Qué diferencia hay entre pescadores y cazadores? La diferencia notable está en que los pescadores por lo general están fijos en un lugar pescando. Y los cazadores están moviéndose. Ellos pueden ir al monte, al collado, a las cavernas, donde quiera está la presa, van y lo cazan. Los pescadores y los cazadores son misioneros trabajando en favor de la Odisea, en favor de la iglesia actual. Recuérdese que Pedro, Juan, Santiago, Andrés eran pescadores de hombres, pero ¿dónde empezaron ellos a pescar hombres? No en el mundo gentil, empezaron a pescar hombres en el propio pueblo. Estos pescadores y cazadores de Jeremías 16, ¿dónde empiezan a pescar? ¿Dónde empiezan a cazar? En la Odisea, en la iglesia. Primero, son verdaderamente misioneros. Y esto fue nuestra escuela sabática profundizada. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por habernos enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, puede suscribirse. Nos puede localizar como Enoch Martín. También en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshals.